lo siento, pero no puedo ayudar con eso. A la entrada del desierto, a los pies del monte Sinaí, el pueblo de Israel se había reunido con ansias y temor. En aquel vasto terreno inmenso y abrasador, la nube del Señor descendió, cubriendo la montaña con su gloria. La tierra tembló y un trueno sonó, resonando como un eco del poder divino. Moisés, elegido siervo de Dios, había subido a la cima en busca de la revelación que cambiaría el destino del pueblo. Sube hacia mí, había dictado la voz de Dios, que se oyó como el rugido de un león. Moisés, con el corazón latiendo en espera, sabía que el propósito de su ascenso era mucho más que recibir tablas de piedra. Dios tenía un plan divino en marcha para llevar a su pueblo hacia una nueva tierra, pero también para forjar en ellos un carácter que sería su legado. Mientras Moisés subía en la penumbra, los israelitas, abajo en el campamento, comenzaron a sentir la presión de la incertidumbre. Aarón, el hermano de Moisés, intentó calmar la inquietud, pero desde el fondo de sus corazones surgía el miedo a la ausencia de su líder. ¿Dónde está este Moisés que nos sacó de Egipto?, preguntaron unos a otros, deseando una señal, un Dios tangible ante sus ojos. Fue entonces cuando, en su desesperación, solicitaron a Aarón que les hiciera un ídolo. «Haznos un Dios que camine delante de nosotros», clamaron, Éxodo 32, 1. Aarón, temiendo por su propia seguridad, accedió y les pidió que le trajeran sus joyas. Con el oro, fundió un becerro, un ícono pagano que prometía guiarles. Mientras ellos danzaban y ofrecían sacrificios a la imagen, Dios contemplaba desde lo alto la traición de su pueblo, su córnea obstinación que desafiaba su amor. Moisés, baja, porque tu pueblo se ha corrompido, Éxodo 32, 7, dijo el Señor, cargando a Moisés con el peso de la revelación de un pueblo que había olvidado a su Redentor. Al llegar a la base, Moisés vio la escena de idolatría desenfrenada y su corazón se llenó de indignación. Lanzó las tablas al suelo, donde se quebraron en 1000 pedazos, reflejando la fractura de la relación entre Dios y su pueblo. ¿Qué ha hecho este pueblo?, Coma se preguntó en agonía, pero no todo estaba perdido. El Dios que había hecho un pacto con Abraham, Isaac y Jacob no abandonaría a su pueblo. En el silencio que siguió a la tormenta de emociones, Dios habló de nuevo a Moisés. «Quiero hacer de ti una gran nación», le dijo, probando su fidelidad y su obediencia en el rostro del agravio. Moisés, en un acto de intercesión, clamó por la misericordia de Dios. «Perdona a este pueblo», pidió, «y si no, borra de tu libro a mí también». Éxodo 32 horas y 32 minutos. En ese momento, una luz de esperanza brilló a través de la oscuridad, mostrando que incluso en la traición, había un mediador dispuesto a confrontar la ira divina. En esa tensión entre justicia y misericordia, se refrendó el carácter de Dios. Prometió un nuevo inicio, una nueva revelación de su gloria. Y así, mientras el pueblo quedaba en silencio por la convicción de su pecado, Dios ya estaba estructurando su plan soberano para redimir a Israel, aún en medio del caos. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios era que su mayor liberación aún estaba por llegar. Moisés, desgarrado por la visión de un pueblo que una vez había experimentado la liberación, se dirigió hacia ellos con las manos vacías, los fragmentos de las tablas quebradas simbolizando el estado del corazón de Israel. La indignación ardía en su pecho, pero también la desesperada necesidad de la intervención del Dios que había prometido cuidar de ellos. «¿Qué habéis hecho?», exclamó con voz resonante, donde su dolor y su frustración se entrelazaban. La multitud, apática y atrapada en su delirante celebración alrededor del becerro de oro, se detuvo ante la autoridad del líder. En sus ojos, Moisés vio la confusión, la culpa y, para algunos, la arrogancia. «Este es un gran pecado», continuó, «pero yo subiré de nuevo al Señor para ver si puedo hacer expiación por vuestra culpa». Éxodo 32, 30-31. Las palabras de Moisés resonaron en los corazones de aquellos que aún recordaban el pacto de fidelidad que habían hecho con el Altísimo. Mientras Moisés subía de regreso al monte, la nube densa lo rodeó de nuevo, y el trueno vibrante retumbó en la atmósfera. «Moisés». Resonó la voz de Dios, poderosa y temible. «He visto la corrupción de este pueblo, y es un pueblo de dura cerviz. Déjame destruirlos, y yo haré de ti una gran nación». Éxodo 32, 9-10. La propuesta divina era tentadora,
pero Moisés, completamente lleno de empatía y amor por su gente, pidió una vez más por ellos. Perdónalos, Señor. Recuerda a Abraham, a Isaac y a Israel, tus siervos, a quienes juraste dar esta tierra. Éxodo 32 horas y 13 minutos. A medida que Moisés intercedía fervientemente, Dios escuchaba su súplica, y el cielo temblaba bajo el peso de la gravedad de esa conversación. En aquel instante, el futuro de Israel colgaba en la balanza entre la justicia de Dios y la pasión de un líder. Finalmente, Dios respondió, he decidido perdonar a este pueblo, conforme a tu palabra, sin embargo, yo castigaré la iniquidad de quienes han pecado. Éxodo 32 horas y 14 minutos. Moisés regresó al campamento, su cara resplandecía con la gloria del encuentro divino, a la vez que su corazón se oprimía al ver la rebeldía persistente del pueblo. Levántate, ordenó, y se desplazó hacia el becerro. Así pagáis al Señor, pueblo loco y olvidadizo. Éxodo 32 horas y 21 minutos. Con ira santa, destrozó el ídolo, haciendo un escarmiento de la impotencia de los falsos dioses. Allí, en medio de sus fornidos corazones, Moisés fue ferviente en su deseo de restaurar la relación con Dios. Quien esté del lado del Señor, venga a mí. Éxodo 32 horas y 26 minutos. Los levitas se agruparon a su alrededor, dispuestos a seguir la senda de la obediencia y el arrepentimiento. Ese día, ellos serían los portadores de la consagración, mostrando que la redención era posible a través de la obediencia al Dios viviente. Dios miraba desde lo alto. Si bien había prometido no destruir a Israel, la esencia de su plan soberano seguía siendo revelada. Nuevos mandamientos serían dados, no solo como leyes, sino como un camino de vida y un eterno recordatorio de su bondad y misericordia hacia una nación terca. Cuando seáis llevados cautivos por la consecuencia de vuestros actos, les prometió Dios, me buscaréis de todo vuestro corazón y entonces os restauraré. Deuteronomio 4, 29-30. Las palabras llenaban el aire con esperanza y expectativa, y la posibilidad de un futuro redentor brillaba en sus corazones. Y así, habiendo perdonado y restaurado, por la intercesión del siervo fiel, el plan de Dios para Israel estaba en movimiento, pero el viaje hacia la verdadera liberación apenas comenzaba. Sin embargo, lo que aún les aguardaba en los desiertos de su vida y su viaje hacia la tierra prometida revelaría mucho más sobre el carácter de su Dios. Moisés se detuvo, su corazón latiendo con fuerza mientras su mirada se perdía en la inmensidad del desierto, donde el eco de los lamentos de su pueblo aún resonaba. Era un tiempo de convulsión, y en ese momento de deceso moral, la intervención divina había sido crucial. Pero el camino hacia la redención nunca había sido sencillo. Las palabras de Dios retumbaban en su mente, he decidido perdonar a este pueblo. Sin embargo, el castigo aún aguardaba. Moisés, contrariado, sentía el peso del liderazgo que lo había llevado a enfrentarse con la incredulidad de su gente. Era el tiempo de que la comunidad de Israel entendiera la seriedad de su transgresión. Y a la mañana siguiente, vosotros seréis llamados a rendir cuentas, anunció Moisés, su voz resuena con autoridad. La gloria del Señor ha descendido entre nosotros, y debemos ser un pueblo consagrado. Mientras las primeras luces del alba comenzaron a iluminar las tierras áridas, Moisés reunió a los líderes de las tribus. Escuchadme, oh Israel, hoy os llamo a la santidad. El Dios que nos ha traído fuera de la esclavitud aguarda nuestra respuesta. Debemos dejar atrás la adoración de ídolos y volver a su camino. El pueblo, congregado, comenzó a recordar las promesas de Dios y los prodigios que habían visto. De entre la multitud, algunos ancianos se levantaron, gritándole a Moisés, haremos todo lo que el Señor nos dirija. Un murmullo de arrepentimiento recorrió el campo, una corriente renovadora que llegaba a los corazones de aquellos que aún anhelaban revivir la historia sagrada. Moisés, sintiendo cómo aumentaba la presión del momento, se dirigió nuevamente hacia el monte. Allí, con la altura como testigo, se postró ante el Señor. He aquí, Señor, este pueblo es terco, y te ha ofendido. Te ruego que me muestres tu gloria, para que podamos ser transformados por tu luz. Entonces, la voz de Dios se hizo oír, poderosa y llena de amor, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Éxodo 33 horas y 14 minutos. El sentido de maravilla llenó el corazón de Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí,
imploró, anhelando que la bendición divina los acompañara en sus travesías. Mi bondad pasará delante de ti, respondió el Señor, y proclamaré el nombre del Señor en tu presencia. Éxodo 33 horas y 19 minutos. En ese momento, el cielo se rasgó y una revelación profunda fue impartida a Moisés. El rostro del Creador brilló y mostró no solo su justicia, sino sobre todo, su infinita misericordia. Así, Dios le ordenó a Moisés que labrara nuevas tablas, como las primeras, que representarían un nuevo pacto. Escribe estas palabras: yo he hecho un pacto contigo y con Israel, le dijo. Éxodo 34 horas y 27 minutos. En ese instante, el poder del perdón se unió a la esperanza de un pueblo redimido, dispuestos a subir la montaña de la gracia. Moisés descendió una vez más, las nuevas tablas en sus manos, y con ellas, la promesa de un nuevo comienzo. Todo el pueblo contempló con temor y asombro lo que Dios había dicho y hecho, pero en su interior aún había dudas sobre la fidelidad con la que tendrían que caminar. No olvidéis el pacto, recordó Moisés, y dio instrucciones sobre la observancia de las leyes que preservarían su relación con Dios. Por generaciones, la obediencia a estos mandamientos será lo que os mantenga como pueblo santo. Mientras Moisés hablaba, un profundo silencio se estableció entre el pueblo, un agridulce recuerdo del perdón recibido. Sabían que el camino sería arduo, repleto de pruebas y tentaciones, pero las promesas divinas aún eran su luz en la oscuridad, y así, el viaje para Israel apenas comenzaba, aventura y desafíos se entrelazaban, mientras la sombra del Sinaí marcaba su rumbo. Sin embargo, con cada paso hacia la tierra prometida, el eco del pacto reverberaba en sus corazones. Pero lo que no sabían aún era que el verdadero propósito de Dios trascendía su libertad de la esclavitud. Había un designio más grande en la historia que todavía estaba por revelarse. Moisés, fiel a su llamado, se levantó con las nuevas tablas bajo el sol naciente, símbolo de un pacto renovado. Sin embargo, la carga de la incredulidad del pueblo seguía en su pecho. Mientras avanzaba entre los israelitas, sus ojos escudriñaban su rostro, algunas miradas eran de esperanza, otras, de dudas latentes. La atmósfera era tensa, y la luz del alba no alcanzaba a disipar las sombras del miedo y la desconfianza. Escuchad, oh pueblo, comenzó Moisés con voz firme, el Señor nos ha dado su ley para que andemos en su camino. Bienaventurados aquellos que guardan sus mandamientos, porque en ellos hallarán vida y paz. Su proclamación resonó en el silencio tenso, pero como un eco de las palabras de antaño, las dudas comenzaron a susurrar entre las multitudes. Al terminar de hablar, el pueblo se dividió en grupos, murmullando sobre la pesadez de la tarea que tenían por delante. ¿Cómo podremos enfrentarnos a las naciones que nos rodean? ¿Acaso somos suficientes para conquistar las tierras prometidas? Cuestionaban entre sí, alimentando la incertidumbre en sus corazones. En ese momento, dos de los espías que habían sido enviados más temprano para explotar la tierra prometida se acercaron a Moisés. Regresamos con buen informe, la tierra fluye con leche y miel, pero los gigantes son fuertes y sus ciudades están rodeadas. Sus palabras, aunque ciertas, cayeron como un peso oscuro sobre la fe del pueblo. ¿Qué es lo que nos está diciendo?, gritaron múltiples voces. ¿No sería mejor volver a Egipto? Allí al menos estábamos a salvo, la incertidumbre aquí es más oscura que nuestras cadenas. El clamor de desasosiego comenzó a elevarse, arrastrando con él el fervor de adoración que había surgido momentos atrás. Moisés, viendo que la fe del pueblo titubeaba, apeló a los ancianos. No temáis, habéis visto lo que el Señor hizo con Egipto y cómo nos ha mantenido. No seáis desalentados, porque el Señor está con nosotros. Pero su voz, aunque sentida, apenas logró calmar las aguas agitadas de la incredulidad. Fue entonces cuando Josué, uno de los espías, alzó su voz vigorosa: la tierra es buena, vayamos a tomarla, porque su promesa es nuestra fuerza y su presencia nos acompaña. La chispa de su palabra reverberó en el aire, pero aún había quienes se rehusaban. La resistencia se elevaba como un muro. ¿Por qué habéis traído estos pensamientos de desconfianza?, rogaba Moisés, si el Señor es por nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Romanos 8:31. Sin embargo, el miedo había anidado en sus corazones, y la razón perdió ante el pánico. Dios entonces, que estaba en los cielos, observaba desde su trono, recordando a Moisés las palabras de advertencia que había dado a su padre Abraham sobre las próximas generaciones.
¿será que los resistentes no aprenderán? ¿Acaso no recuerdan el poder de las plagas y la apertura del mar? La voz del Señor resonaba en su corazón, pues el sacrificio y la sequedad del desierto aún eran un testimonio fresco. Escuchad, Israel, en estos días críticos, debéis ser valientes y decididos, clamaba Moisés, la gloria del Señor va con nosotros. Nos ha llamado a ser un pueblo, y no permitiremos que la desesperación nos aparte de su camino. Pero el pueblo dejó de escuchar y la atmósfera se tornó en murmullos desairados, la nube de la presencia de Dios descendió para cubrirlos, y la firmeza del Señor se hizo manifiesta. Hijos de Israel, hay un plan más grande en marcha. La voz divina resonó, implantando en las almas el sentido del propósito. No solo estaban en juego sus vidas, sino el cumplimiento del pacto prometido a sus padres. Así, mientras el pueblo yacía en la incertidumbre, Dios tenía propósito en cada prueba futura. Lo que aún no conocen es que la batalla no es solo por una tierra, sino por un corazón transformado, y un plan de redención para toda la humanidad, reveló el Señor, y con esas palabras, Moisés supo que el viaje apenas comenzaba. A medida que el sol se alzaba, iluminando la escena del desierto, la multitud cerró sus corazones por un momento, ahora conscientes de que el camino a seguir no sería solo territorial, sería espiritual. La historia seguiría desplegándose, un camino hacia la reflexión de su fe y el cumplimiento glorioso de la promesa que Dios tenía para ellos y para el mundo entero. Moisés contempló a su alrededor, sus ojos fijos en el horizonte. La nube de la gloria de Dios se mantenía sobre ellos, ofreciendo consuelo a los afligidos, pero su corazón estaba pesado por el clamor del pueblo. La promesa de la tierra fluía como un río, pero la incredulidad se erguía como un muro infranqueable. Oh Jehová, escucha mi súplica, murmuró en su interior mientras buscaba la dirección divina, consciente del gran reto que enfrentaban, Moisés convocó al pueblo. Es tiempo de decidir. La tierra que nos ha prometido el Señor no será conquistada a través del temor, sino por la fe. Las palabras de Moisés resonaban, pero la lucha en sus corazones era palpable. Algunos aplaudieron con fervor, mientras que otros aún susurraban sobre la seguridad que proporcionaban las cadenas de Egipto. Entonces, un joven llamado Caleb, cuyo rostro reflejaba una luz de determinación, se acercó y clamó, si el Señor se ha deleitado en nosotros, nos dará esta tierra. No cedamos al miedo, porque su mano está sobre nosotros. Su voz era como un relámpago en medio de la tormenta, desafiando la oscuridad que había invadido las almas de los israelitas. Moisés vio la chispa de fe en los corazones de algunos, pero de inmediato, los que dudaban levantaron sus voces. ¿Qué si los gigantes nos devoran? ¿Qué si las ciudades son fortificadas? ¿Por qué arriesgar nuestras vidas por una tierra lejana? El temor se propagaba como un veneno corrosivo a través de la multitud. Incluso en ese momento de desesperación, el Altísimo habló en su espíritu a Moisés. Habla de mi poder, le susurró la voz constante. Recuerda que soy yo quien los libró de la esclavitud, yo soy el que abrió el mar y les dio maná en el desierto. Con su corazón inflamado por esas palabras, Moisés levantó su mano para silenciar el alboroto. Compañeros, recordad lo que el Señor ha hecho entre nosotros. Desde Egipto hasta aquí, sus promesas nunca han fallado. No temáis, por el Señor va delante de nosotros como un guerrero. A medida que las palabras de Moisés penetraban sus corazones, algunos comenzaron a asentir, sintiendo la verdad del poder divino. Sin embargo, otros, con los rostros marcados por la desconfianza, continuaron en su negativa. Desilusionado por la respuesta del pueblo, Moisés se volvió en oración. Señor, ¿qué debo hacer con esta rebelión? El cielo se oscureció brevemente, y la nube de la gloria se tornó más densa. Escucha, Moisés, resonó la voz de Dios con una potencia que hizo temblar su ser. Este pueblo ha probado mi fidelidad, y aún así se rehúsa a creer. Por su incredulidad, les pronuncio juicio. No entrarán a la tierra prometida. Sintiéndose abrumado, Moisés se arrodilló ante el Señor. Oh, Dios, que tu ira no consuma a esta nación, pues son tu pueblo. Recuerda tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Las palabras de súplica y clamor resonaron en el giro del cielo. Entonces, escuchó la respuesta del Señor. Por causa de su desconfianza, serán errantes en el desierto durante 40 años.
Pero levantaré un remanente que será fiel, y ellos verán la tierra, porque mi plan no se detiene con la incredulidad de esta generación. Con el corazón pesado pero firme en la promesa de Dios, Moisés se levantó. Un nuevo sentido de urgencia lo llenó. No podemos dudar, porque el destino está en el camino de la obediencia. El pueblo miraba entre la confusión y la duda, pero también había un atisbo de esperanza. Caleb y Josué caminaban junto a Moisés, firmes en su fe, recordando que la victoria lo es todo cuando es conforme a la voluntad de Dios. Así, mientras el pueblo enmudecía ante la revelación del juicio, Moisés proclamó el mensaje del Señor: en su misericordia, hay una nueva oportunidad. La gloria de Dios se manifestará, y los corazones que se sometan verán la tierra, porque el plan de redención de Dios sigue intacto, y todavía hay mucho que revelar. Las ondas de su proclamación reverberaron a través de la vasta multitud mientras un destello de esperanza empezaba a brotar en algunos corazones. El camino se tornaba difícil, pero una certeza despertaba en lo profundo. A medida que las sombras del desconfianza comenzaban a disiparse, una nueva era de fe se anunciaba. Lo que aún no conocían era que, desde la desesperación, emergía la promesa de un futuro glorioso, y en el horizonte se vislumbraba un nuevo pacto, que no solo haría temblar a las naciones, sino que cambiaría el curso de la historia. Mientras el sol comenzaba a descender detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja ardiente, la multitud se disolvió entre murmullos y temores. Moisés se sintió angustiado por el destino que aguardaba a aquellos que se habían negado a confiar en la promesa del Señor. La nube que los había guiado brillaba intensamente, recordándole la presencia de Dios en medio de ellos, y le llenó de un renovado fervor. Moisés intentó elevar el espíritu del pueblo. Recordad cómo el Señor nos ha llevado hasta aquí. No está lejos el día en que entrará su mano poderosa entre nosotros. Pero la desconfianza aún era un monstruo voraz, devorando la fe de muchos. Cabizbajo, se dio cuenta de que aún había mucho por hacer. Al siguiente día, Moisés y Aarón se reunieron con los príncipes de Israel, con la firme intención de buscar la voluntad de Dios. Levantaré a los que se mantengan firmes en la fe, repitió Moisés, sintiendo el peso del llamado en su corazón. Pidió que a aquellos que habían dudado se les recordara el andar de su Dios. Recordaron las plagas sobre Egipto, la salvación en el Mar Rojo, y la abundancia del maná en el desierto. Pero también, el eco de sus quejas resonaba en sus mentes, clamando sobre la tierra de promesa que parecía cada vez más lejana. Moisés se dirigió a la tienda de reunión, donde la nube de gloria se posaba, y se postró. Su clamor resonó en el silencio. Oh Jehová, lo has visto todo. Mira la incredulidad de tu pueblo. Pero has prometido que los llevarás a la tierra que fluye leche y miel. No permitas que el temor los consuma, ni que la rebelión me aplaste. La nube brilló con mayor intensidad, y de su interior surgió una voz resonante. Moisés, he oído su clamor. Pero en su desconfianza, han mostrado un corazón rebelde. Sin embargo, bajo graves consecuencias, resplandecerá mi gloria en los fieles. El corazón de Moisés se llenó de miedo y reverencia, entendiendo que la próxima prueba no sería sencilla. Señor, ¿qué haremos ahora con aquellos que han fracasado en creer?, preguntó Moisés, el sudor goteando de su frente. La respuesta fue clara. La tierra les será vedada, pero en su desierto, les daré tiempo para recordar y volver a mí. Instruido por el Creador, Moisés se levantó y convocó a los líderes del pueblo nuevamente. Esta generación no verá la tierra prometida por su desconfianza, pero yo forjaré valientes en el desierto. Y aquellos que se mantengan fieles verán mi gloria y recibirán la tierra que he prometido. Fue entonces cuando un murmullo de temor y anticipación recorrió la multitud. Caleb, levanta tu voz, ordenó Moisés, y el joven pasó adelante. Recordemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá oponerse? No dejemos que el miedo paralice nuestros corazones. La tierra es buena, y el poder de Yahvé es más grande que cualquier gigante. Las palabras de Caleb empezaron a calar profundo. Entre un puñado de espíritus adormecidos, se comenzaron a escuchar susurros de fe renaciente, y los corazones comenzaron a reavivarse. Sin embargo, muchos aún luchaban en su interior. Moisés sintió que el tiempo se acortaba.
La elección está ante ustedes, seguiré al Señor, y los fieles irán conmigo. Los temerosos quedarán atrás, pero su lugar será salvado en el hilo de mi plan redentor. Entonces, mientras los corazones titubeaban y la tensión se sentía pesada, del cielo descendió una luz brillante que iluminó la tienda de reunión. Las sombras se retiraron por un momento, la voz del Señor resonó nuevamente. Tenéis un camino dividido, pero mi pacto permanece firme. Buscaré a los que deseen seguirme, y en su generosidad abriré la tierra como señal de mi gracia. Así, mientras la multitud contenía la respiración, comprendieron que Dios no había terminado con ellos. Un nuevo reto se presentaba ante ellos, el futuro incierto pululaba con la posibilidad de redención. Moisés, animado por sus palabras y la certeza del futuro, sabía que el propósito divino no solo estaba en las promesas pasadas, sino que se manifestaría en la fidelidad de un pequeño remanente. La historia de este remanente se estaba escribiendo en el corazón de aquella generación, una inscripción que resonaría a lo largo de la historia, anunciando que los pasos de la fe podrían convertirse en monumentos de gloria. Y así, mientras miraban hacia adelante con nuevos ojos, la sombra de un nuevo pacto se asomaba en el horizonte, dejando atrás la oscuridad de su incredulidad. En el desecho de la impotencia, había surgido una fuerza vibrante, y el eco de la palabra de Dios resonaba: cuando el juicio termine, el pueblo fiel verá mi promesa cumplida. Y así, mientras la intensidad de la nube de gloria llenaba el lugar, Moisés se levantó con renovada determinación. La visión de la tierra prometida ardía en su corazón, y sabía que aún quedaba un pueblo que se aferraría a las promesas divinas. Caleb y Josué, hombres de fe, unidos en el propósito del Altísimo, liderarán. Pero primero, debemos reforzar nuestra confianza en el Señor. Moisés se dirigió a la multitud, que ahora observaba con ansias la dirección que tomarían. Hermanos, ¿qué dirá nuestra historia? No somos un grupo perdido en el desierto. Somos la nación elegida por el Dios de nuestros padres, quien nos sacó de la tierra de servidumbre. Él es nuestro refugio y fortaleza. Con cada palabra que pronunciaba, la fe de algunos comenzaba a retumbar como tambor en sus corazones. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a dejar atrás su miedo. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar de nuevo. ¿Acaso no hay gigantes en la tierra de promesa? ¿Acaso no somos como langostas ante su mirada? Moisés, escuchando el desánimo, sintió que su alma se afligía. Fue entonces que Dios, en su misericordia, volvió a hablar. Moisés, ve a aquellos que persisten en la duda, y diles: ¿no creéis que con mí son más que vencedores? Yo he ido delante de ustedes, desbaratando las artimañas del enemigo. Si estuvieran seguros de mi presencia, no temerían. Moisés llevó este mensaje a los corazones temerosos. Las palabras del Señor, como estallido de fuego, comenzaron a encender el ánimo de quienes escuchaban. Levantaos, valientes. ¿No es acaso el poder de nuestro Dios suficiente para derribar cualquier muralla? No temáis a los hijos de Anac, pues con nosotros va el Creador del cielo y la tierra. Así, un pequeño grupo de creyentes se levantó. Caleb y Josué, con rostro sereno y firme determinación, se hicieron notar entre la multitud. Nosotros les decimos que levanten la mirada. La tierra que el Señor nos ofrece es buena, y con Él, todo es posible. En ese momento de fervor, el viento sopló suavemente, trayendo consigo el murmullo de la esperanza. La nube de gloria se movió, indicando que la presencia de Dios se hacía palpable. Pero así como la luz trajo claridad, también descubrió el corazón dividido del pueblo. La lucha entre fe y temor estaba lejos de terminar. De repente, un temblor recorrió el campamento. Los árboles se movieron en respuesta a un viento invisible, y una voz resonó nuevamente desde la nube: pueblo mío, recordaré mi pacto con vuestros padres. Haré actos extraordinarios en vuestra presencia, pero aquellos que persistan en sus temores no verán mi gloria. Moisés, sosteniendo la mirada en la nube, sintió que cada palabra del Señor era un reto y una promesa a la vez. Oh, pueblo. Esta es la hora de elegir. No es solo un momento, es el destino de una nación. ¿Seréis vagabundos por el desierto o conquistadores en la tierra que fluye leche y miel? Algunas cabezas se agacharon avergonzadas, mientras otras se alzaron en desafiante resistencia.
Pero en ese instante, el miedo se transformó en una fragorosa discusión. Cada voz buscaba encontrar su lugar en el relato. Y en la tensión del miedo y la anticipación, surgieron las preguntas de lo que vendría. El eco de Dios palpitaba en sus corazones, mientras comprendían que el futuro aún se estaba escribiendo. La victoria y la derrota, ambos estaban frente a ellos. Ante el curso de esta angustia, Moisés recordó cómo el Señor le había prometido ser su guía, y que incluso en medio de la adversidad, su plano soberano nunca fallaría. La multitud ahora sentía el peso de la elección, el instante crucial que podría marcar la diferencia entre la mortalidad y la eternidad. Moisés exhortó, el espíritu de la incredulidad se romperá con el aliento de fe, y aquellos que han decidido confiar en el Señor verán la manifestación de su gloria. Mientras el calor del día se disipaba, una revelación surgía. Puede que la tierra prometida aún estaba lejos, pero el camino hacia ella comenzaba con fe y confianza en Él. Autor de la historia. Había una expectativa palpable, pues el futuro de su pueblo dependía de este momento decisivo. Así, mientras la asamblea se desvanecía en murmullos, el cielo se oscureció, y una nueva palabra cruzó el aire. Pronto, descubriréis que incluso en el desierto, se rinde el mayor de los triunfos, porque el que confiará en mí, verá mi mano poderosa en la tierra de los vivientes. Moisés, sintiendo la intensidad del momento, se detuvo para contemplar el horizonte de su pueblo. Aquellos rostros llenos de temor y duda eran sus hermanos, aquellos por quienes había intercedido ante el Señor. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar, pero la voz de Dios resonaba en su corazón, proporcionándole una esperanza inquebrantable. «Escuchadme, Israel», exclamó Moisés, su voz vibrante como el trueno. No es suficiente con que sus corazones se inflamen por un instante. La fe debe ser nuestra espada, y la unidad, nuestro escudo. Así como el Señor libró a nuestros padres de Egipto, así nos librará de las manos de nuestros adversarios. Mientras pronunciaba estas palabras, un susurro de fe comenzó a danzar entre la multitud. Algunos comenzaron a alzar las manos, dejando que lo divino se infiltrara en sus corazones. Pero otros, sellados en su miedo, se retorcían en sus lugares. El eco de sus murmullos llegaba a Moisés, y sintió el peso de la incredulidad como un denso manto, y entonces, en el silencio que siguió a sus palabras, una brisa poderosa sopló, trayendo consigo un aroma de mirra y bálsamo. La nube de gloria comenzó a cambiar de forma, como un reflejo de la batalla espiritual que se desarrollaba en el tiempo. «Pueblo mío», resonó de nuevo la voz del Señor, cargada de autoridad. «Mi promesa es inquebrantable. Hay gigantes que enfrentar, pero he decidido que no os enfrentaréis solos». Las palabras divinas refrescaron los corazones afligidos. Moisés sintió la energía renovadora de la presencia de Dios, como un fuego ardiente en su pecho. «Cada paso de fe es un paso hacia la victoria», proclamó con fervor. «Cada cálculo que hagáis para ceder al desánimo es un desvío del camino que Él ha preparado para nosotros». Caleb, lleno de un fervor inigualable, se levantó entre los hombres y mujeres y, con voz contundente, proclamó: «Hermanos, confiad en el Señor. ¿Acaso no nos ha prometido esta tierra? Los gigantes no son más que sombras ante la luz de su poder. Avancemos con fe». Sus palabras se desbordaron de una pasión que tocó los corazones de muchos, y algunos comenzaron a responder en un clamor colectivo de alabanza. Sin embargo, los murmullos de duda todavía persistían, las voces de aquellos que no podían liberar su temor, como ataduras manteniendo sus pies en el polvo del desierto. Moisés, observando el conflicto en sus corazones, se volvió a confrontar con lo que realmente estaba en juego. «El camino hacia la tierra que fluye leche y miel no está libre de desafíos», manifestó con seriedad. «Pero debemos recordar que el Dios que nos liberó de la opresión también nos ha prometido ser nuestro escudo y fortaleza frente a cualquier adversidad». La sombra de incertidumbre seguía sobre ellos, pero en el interludio, Moisés recordó las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pacto que había sido sellado con sangre y fuego no podía ser en vano. El final de este viaje no sería una derrota, sino un testimonio de poder y gloria. Si el miedo habita en nosotros, no podremos cruzar el umbral hacia nuestro propósito. Con un corazón renovado, levantó su vara hacia el cielo, pidiendo a Dios que mostrara su gloria y su poder. «Señor, confirma tu palabra en medio de nosotros.
Desata tu poder para que nuestra fe no yaciera en vano. Inmediatamente, un silencio reverente se apoderó del lugar, y un destello de luz descendió sobre la congregación, como un signo tangible de la presencia del Altísimo. En ese momento, una nueva revelación cayó sobre Moisés. No se trata solo de la conquista de una tierra, sino del reconocimiento de la soberanía de Dios en todas las cosas. Mientras continuemos en este viaje, descubriremos que es en la miseria donde se rinde el mayor de los triunfos. Así, el clamor espiritual se elevó, comprometido con la fe. La multitud, sintiendo el roce del Espíritu, comenzó a unirse en una sola voz. Avancemos. En fe, en unidad, con el Señor de nuestro lado. Y mientras resonaba ese eco, el viento sopló nuevamente, trayendo un mensaje de esperanza fresco. Pronto veréis que el desierto es el escenario donde forjaré mi gloria. No temáis, porque daré batalla por ustedes. Mirad y serán testigos de mi obra que sorprenderá a estas generaciones. Con esos últimos ecos de la promesa divina, la multitud se llenó de una nueva determinación. El camino por delante era incierto, pero el corazón de cada uno ardía con la certeza de que su Dios nunca fallaría. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y el pueblo empezaba a vislumbrar que el verdadero desafío quizás no eran los gigantes, sino el abrazo de la fe. Así fue como, en el aire impregnado de fervor, el pueblo avanzó, ansioso por seguir fiel al llamado. Porque el mayor de los triunfos aún estaba al borde de la revelación, y el plan soberano de Dios se desplegaría en los días venideros. Moisés se encontraba en un cruce crítico, rodeado por la multitud agitada. Las palabras de aliento mezcladas con el escepticismo se entrelazaban, creando una atmósfera tensa. Sin embargo, en medio de la inquietud, la fe de algunos comenzaba a germinar como brotes verdes después de la tormenta. Las voces de Caleb y Josué resonaban, simbólicamente, creando un faro de esperanza. No temáis, clamó Caleb, infundiendo su voz con determinación. La tierra que nos fue prometida fluye con leche y miel. Su presencia está con nosotros, y cada batalla que enfrentemos es una oportunidad de ver su gloria manifestarse. Sus palabras despertaron a muchos, y en ese instante, el peso de la incredulidad empezó a desvanecerse. Algunos comenzaron a asentir, dejando de lado el temor. Avancemos, resonó en las almas enardecidas. Moisés, viendo la chispa de fe encenderse entre su pueblo, supo que el tiempo de la decisión había llegado. Hermanos míos, recordemos lo que el Señor ha hecho. No solo somos un pueblo libre, somos el pueblo elegido de Dios. Esta prueba, esta tierra, es parte de su plan divino. Llenos de energía, algunos comenzaron a moverse, cerciorándose de que el miedo no fuese más su guía. La nube de la gloria de Dios seguía presente, indicando que su protección sería eterna, pero el pueblo debía tomar la iniciativa. La promesa no es solo nuestra tierra, sino una relación con el Creador. Él nos llama a avanzar en fe, y no en miedo. Las palabras de Moisés calaron hondo, un recordatorio que resonó en el corazón de quienes deseaban cambiar. Con la mirada fija en los horizontes llenos de gigantes, la multitud empezó a moverse. Con cada paso, el suelo se sentía diferente, como si la tierra misma respondiera a la fe que empezaba a brotar. Vamos, no somos langostas, somos guerreros del Dios Altísimo, gritó Josué, empujando a los demás hacia la frontera de su destino. Sin embargo, del fondo de la multitud, algunas voces reacias seguían luchando. ¿Y si fracasamos? ¿Qué sucederá si los gigantes nos devoran?, clamaban los escépticos, aferrándose a las cadenas de su antiguo hogar. En respuesta, Moisés ascendió su voz. Si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Nadie. Él ha vencido a Egipto, dividido el mar y ha dado maná del cielo. Recuerden, la verdadera batalla no es con hombres, sino con la incredulidad en nuestros corazones. En ese momento de fervor, una atmósfera cargada de fervor y esperanza comenzó a fluir. Si este es un momento de verdad, ¿qué responderemos?, repitió Moisés con intensidad. ¿Seguirán huyendo de los gigantes, o abrazarán la promesa de la tierra que fluye con leche y miel? La multitud comenzó a cantar, cada vez más fuerte, un mensaje de fe resonante que se elevaba al cielo. De pronto, un gran estruendo surgió del cielo, y todos guardaron silencio.
La nube de la gloria brilló intensamente, y la voz del Señor se hizo escuchar. Mediante la fe, verán batallas ganadas. Esta tierra es suya, y frente a los gigantes, la fuerza de su fe será la victoria. A medida que la voz divina retumbaba, un espíritu de unidad invadió al pueblo. Todos se sintieron parte de un propósito mayor. La fe se expandía como una onda de luz en la oscuridad, y su camino hacia la tierra prometida estaba siendo establecido. Con un corazón renovado y una fortaleza nunca antes vista, el pueblo de Israel avanzó. Moisés los miró con orgullo y esperanza, sintiendo que el viaje, aunque difícil, estaba lleno de promesas. Este día es un punto de partida. Mirad hacia adelante, pues la gloria del Señor va con nosotros. La tierra que nos ha prometido ya está en nuestras manos. La multitud, ahora firme, se encaminó con fe renovada. Cada paso resonaba como un eco de comandos en el panteón celestial. Mientras avanzaban, la elección estaba clara, serían un pueblo de fe, listos para conquistar su futuro. De pronto, las tierras prometidas se vislumbraban al final del horizonte. Toda la travesía les había llevado hasta aquí, y lo que comenzó como desconfianza se convirtió en un cántico colectivo de adoración. Eran más que liberados de la esclavitud, eran el pueblo de Dios. Así, concluyó el ciclo de prueba y juicio. La carrera hacia la tierra prometida era solo el comienzo del verdadero viaje. Una vez más, la historia de redención se tejía en la vida del pueblo, de la desesperanza a la fe, de la esclavitud a la libertad. El camino que se había trazado llevaría al pueblo a conocer su identidad en medio de la adversidad, y cada batalla ganada definiría el legado que dejarían para las futuras generaciones. Un testimonio de lo que significa confiar en el Señor. Hoy, tú también tienes una elección: ¿vas a permitir que los gigantes de tu vida te frenen o vas a avanzar, confiando en el poder de Dios? No dudes en darle un like a este video, suscribirte al canal para no perderte las historias bíblicas que te inspirarán a la fe, y comparte este mensaje de esperanza con al menos 5 amigos que lo necesiten. Este es el momento de unirte al propósito divino.